el negro pudo conocer al negro. O sea, fue la primera vez que yo quedé de cara ante mí. Operadores todo el tiempo te ponían de cara a tus dificultades, Sí. Y de diferentes maneras, de encararte, digo, de diferentes maneras. Algunos desde el, no cachetazo, Sí, sí. lo simbólico, El cachetazo, otro sí. desde el abrazo, otro desde el acompañarte. La terapia me ayudó muchísimo, muchísimo. Y los espacios que tenía también la comunidad en los grupos también me ayudaron mucho. Y creo que también eso hizo que yo me empiece a sentir un poco más, yo siempre ya no, por ahí lo que se va a escuchar es la esencia, o sea, Sí. porque a mí me gusta lo que soy en esencia. O sea, y me parece que ahí fue donde empecé a encontrar que volvía a reírme, pero a reírme desde adentro, Sí. o sea, desde la sensación a reírme como una criatura de 10 Sinceramente, años, sí, sí, sincero, sí, sí, como sí, me sí. reía en aquellas épocas, que algunas de las herramientas que me daba la comunidad, cuando tenía las visitas de mi familia, que en realidad, como yo vivía en Buenos Aires, mucha de la gente que se internaba era de Mar del Plata o de Partido de la Costa, pero me acuerdo que la mayoría era de Mar del Plata. Entonces, nada, las familias tenían 1 hora y media, 2 horas hasta Balcarce. Exacto. O sea, yo recibía visitas sábado y domingo, las 2 veces, que eran las visitas los fines de semana, y yo tenía visitas una sola vez por mes. Porque mi familia podía venir una sola vez por mes, o sea que yo pasaba 3 fines sin visita y un fin de. Pero cuando venían sentía que esas cosas, las herramientas de la comunidad, me servían, porque por ahí Sí. podía hablar, podía preguntar. Así como la comunidad te da esta cosa de vos pedir explicaciones, te acostumbras a que a vos también te pidan explicaciones. Exacto. Porque no es que yo era una víctima de. No, mi familia se sentó y me preguntó por qué. Y en otro momento, ¿sabes? Me hubiese ido. Sí. Pero también Creo, me enseñaron. creo que el poder pedir tiene que estar acompañado, ya que hablamos de esto de esencia, ¿no? Para que sea verdadero. El pedir también tiene que estar acompañado del poder dar explicaciones, ¿Sí? digo, porque Es dificilísimo. seguro Mira, que sí. en el momento que yo hubiese hecho el centro de día, Sí. yo creo que no hubiese sido lo mismo. Porque no hubiese tocado los fondos que toqué en el medio. Bueno, Entonces, todo sucede por algo, dicen por ahí. sí. Este, Entonces cayó justo en ese momento. Y después creo que tuvo que ver, obviamente, las ganas mías de decir, listo, es esta. Exacto, y empezaste a sentir, digo, dentro tuyo que por ahí, esto que hablábamos hace un rato de que la vida te sacaba, te estaba devolviendo un poco de algo bueno, digo. Sí, Digo, empezó a cambiar esa sensación un poquito dentro tuyo. Sí, porque de alguna manera yo me empecé a sentir. A ver, la comunidad lo que a mí me dio fue que el negro pudo conocer al negro. O sea, fue la primera vez que yo quedé de cara ante mí. Operadores todo el tiempo te ponían de cara a tus dificultades, Sí. Y de diferentes maneras, de encararte, digo, de diferentes maneras. Algunos desde el, no cachetazo, Sí, sí. lo simbólico, El cachetazo, otro sí. desde el abrazo, otro desde el acompañarte. La terapia me ayudó muchísimo, muchísimo. Y los espacios que tenía también la comunidad en los grupos también me ayudaron mucho. Y creo que también eso hizo que yo me empiece a sentir un poco más, yo siempre ya no, por ahí lo que se va a escuchar es la esencia, o sea, Sí. porque a mí me gusta lo que soy en esencia. O sea, y me parece que ahí fue donde empecé a encontrar que volvía a reírme, pero a reírme desde adentro, Sí. o sea, desde la sensación a reírme como una criatura de 10 Sinceramente, años, sí, sincero, sí, como sí. me reía en aquellas épocas, que algunas de las herramientas que me daba la comunidad, cuando tenía las visitas de mi familia, que en realidad, como yo vivía en Buenos Aires, mucha de la gente que se internaba era de Mar del Plata o de Partido de la Costa, pero me acuerdo que la mayoría era de Mar del Plata. Entonces, nada, las familias tenían 1 hora y media, 2 horas hasta Balcarce. Exacto. O sea, yo recibía visitas sábado y domingo, las 2 veces, que eran las visitas los fines de semana, y yo tenía visitas una sola vez por mes. Porque mi familia podía venir una sola vez por mes, o sea que yo pasaba 3 fines sin visita
y un fin. Pero cuando venían sentía que esas cosas, las herramientas de la comunidad, me servían, porque por ahí Sí, podía hablar, podía preguntar. Así como la comunidad te da esta cosa de vos pedir explicaciones, te acostumbras a que a vos también te piden explicaciones. exacto. Porque no es que yo era una víctima de... No, mi familia se sentó y me preguntó por qué. Y en otro momento, o sea, me hubiese ido. Sí. Pero Sí. también me enseñaron... Creo que el poder pedir tiene que estar acompañado, ya que hablamos de esto de esencia, ¿no? Para que sea verdadero, el pedir también tiene que estar acompañado del poder dar explicaciones, ¿Sí? Digo, porque... Es dificilísimo. Seguro que sí, seguro, pero lo que pasa es que uno cuando está en carrera cree, o por lo menos adopta ese papel de creer que es víctima de todo Sí. y de todos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ustedes vengan y denme explicaciones a Sí. mí, porque las necesito. El tema es qué pasa cuando uno de esos viene y dice, sí, todo muy rico, pero sentate y Vos también decime sos por parte. qué. Claro, exacto. Y a veces es doloroso, porque las preguntas son dolorosas, y creo que muchas veces también las respuestas son dolorosas. Sí. Porque a mí lo que también, a ver, te da la comunidad es como enseñarte a que todo el tiempo seas 100% sincero. Ujú. Y que si te quedas con un poquito entender de algo oculto por ahí atrás, no Sí. sirve. Y entonces era como preguntarte, che, bueno, un ejemplo, no sé, y quiero saber, mi vieja, si vos fuiste que me sacaste esto y esto. Y si yo había por ahí el último, era el que más vergüenza me daba, pero si yo le decía, no, este y este, pero este no. Ujú. Y me ha pasado, porque después la sensación era de, puta madre, ¿por qué le mentí? Claro. Entonces la próxima visita era, che vieja, nada, ese último que te dije que no, sí, fui yo. Entonces la próxima que me preguntaba, en vez de darle tanta vuelta, le decía sí. Sí. ¿Y sabés qué pasó? Que me di cuenta que en realidad no pasaba nada, o sea, sí era grave, Sí. pero no sé, no pasaba nada grave. O sea, estaba bueno y... Como que había solución en realidad, ¿no? Exactamente. Como que era desde algún lugar, digo, desde el lugar de la enfermedad que genera la adicción, era todo entendible, ¿no es cierto? Digo, porque uno llega a hacer cosas inimaginables y más allá del daño que muchas veces uno se hace, también el que genera alrededor, ¿no es cierto? Porque uno va tirando bombas. Yo lastimé mucho, Bueno, ahí está el tema. lastimé muchísimo, Ujú. herí mucho. Hoy por ahí porque no hablamos así en profundidad de situaciones, Sí. pero no, lastimé mucho. Mm. Y, ¿Y pudiste sanar, digo, con la persona o con vos ese Sí. herir mucho? sí. Ujú. Sí. ¿Desde Había- el tratamiento o ya después? No, las que siento que fueron en la etapa del tratamiento, Sí. antes, cuando yo estaba mal, sí, fue con el tratamiento. Ujú. Después creo que uno como que va aprendiendo a ver cómo seguir, Sí. porque después obviamente el tratamiento es una vida, pero no, sí, a mí me sirvió, a ver, me sirvió como experiencia para poder después llevarlo a lo cotidiano de todos los días, pero sí sané. Sané y creo que hay algo fundamental que fue, acepté Ajá. muchas cosas, Acepté de que mi viejo no esté más, Mm. acepté de que cosas que yo pedía, no sé, un ejemplo, yo te voy a poner algo por arriba, que esto lo veía en terapia. Siempre, no siempre de una manera así como furiosa, pero siempre reclamé como un poco más de parte de mi familia, de Sí. estar, o desde el cariño, desde el abrazo, viste, de un te quiero. Pero la terapia lo que me hizo dar cuenta es por ahí entender hablar de ellos, de mis viejos, Sí. ir un poco más allá. O sea, me llevaron a entender a ver cómo eran los viejos de mis viejos. Ujú. Entonces yo puedo entender de que si los viejos de mi viejo le mostraron cierta cosa a ellos, para ellos era muy difícil entender, darme lo que yo necesitaba en ese momento. Ahora sí lo que acepté y me di cuenta que ellos a su forma me dieron todo, Todo. Exacto. pero todo me dieron, Ujú. a su forma. Yo Sí, necesitaba sí, sí, otra sí. cosa. Seguro, pero cuando es esto, ¿no? Es entender
Yo lo entendí. O comprender de alguna manera para entender lo que, en este caso, los padres, ¿no? Porque uno cree muchas veces que los padres te tienen que dar o nos tienen que dar porque, digo, y también tienen una historia detrás. Digo, pero bueno, Y ahí sané. Ujú, Eso como preguntaba, y ahí sané. Esa parte. sí. Así hubo otra. Sí, sí, Pero sí, el sí. ejemplo de ahí sané. Mm. Y por ahí ya que estamos de lleno, ¿no?, en el tratamiento y conociendo un poco lo que son los tratamientos en comunidad terapéutica o en general, digo, crisis, a eso no me salía la palabra, digo, crisis. ¿Cuándo fue? Digo, porque tenés en la comunidad la crisis de los 4 meses, las crisis de los 8 y Sí. medio, porque son en etapas muy marcadas, ¿no? Sí. Digo, la de los 4 es por ahí ya entrando en una fase B, la de 9 ya casi en una fase C, digo, donde pasan un montón de cosas, ¿no es Sí. cierto? Donde de la fase B uno empieza a adquirir otras responsabilidades para con la vida, para el tratamiento y dentro de la comunidad, digo, ¿pasó algo de eso? ¿Hubo? Sí, creo que hubo. No sé si fueron. Yo nombro una o dos, pero creo que Sí. fue una. Que Ujú. tuvo que ver, cuando hablábamos al principio, cuando mi viejo fallece en el 2004, yo te nombré que no había hecho un duelo. Sí. El duelo de la muerte de mi viejo, yo la hice estando internado. O sea, el duelo te encuentra vos dentro de la comunidad Dentro de la terapéutica. comunidad. Ujú. O sea, limpio, Mm. 100% esencia, y lo que hablábamos recién, aceptando que mi viejo no estaba más. Ujú. Y a sentir. Y a sentir todo eso que venía. Pero también fue como que me animé de alguna manera a hacerlo porque sentía que lo que había atrás era como que listo, loco, te puedes tirar tranquilo que te van a bancar. Yo particularmente no me acuerdo muy bien el por qué, por ahí si vos te acordás decímelo, pero ahora escuchándote con esto del duelo de tu viejo, digo, una de esas famosas mañanas que yo estaba de guardia y me levanté a las 5 y pico, 6 de la mañana en Balcarce, y te encuentro a vos viniendo del otro lado y bueno, en una charla que lógicamente terminó con vos angustiado. Lo que no me puedo acordar es, no me acuerdo si era el aniversario del fallecimiento de tu viejo o el cumpleaños de tu viejo. Sé que alguna de esas dos cuestiones era, pero digo, en esto, ¿por qué lo traigo? Primero porque me acuerdo recién y después por esto que decías vos, ¿no? De la esencia, del sentir. O sea, ya no había nada que se escapara. O sea, digo, fueron etapas donde vos estuviste años anestesiando cuando eso aparecía, adormeciéndolo, dejándolo ahí, y en esta otra etapa donde venía girando y había que ponerle el pecho de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Digo... Y yo me acuerdo que para mí esos momentos fue... Mi viejo fallece el 22 de diciembre del 2004. Uh-huh. Pegado a eso fueron las fiestas. Evidentemente en ese momento yo no sentí nada, o sea, como que las pasábamos. Sí. Después empezó a anestesiarse y después volvió el sentimiento puro estando en tratamiento. O sea que para mí es el 22 de diciembre de 2007, porque yo estaba internado, fue como el primer aniversario de mi viejo que yo lo sentía al 100%. O sea, sabiendo lo que se venía en la fiesta y todo lo que implicaba. Eran experiencias nuevas, en definitiva. Todo digo, nuevo. un duelo, haciendo un duelo con tu viejo, 100% en esencia, 100% careta, digo, porque careta era la otra, Sí. acá eras vos. Yo era yo. Y también la experiencia de acercarse a una fiesta, con lo que eso genera a todo el mundo, y cuando uno está en internación muchísimo más, donde pone a flor de piel. A flor de piel, exacto. Sí. Y a eso lejos de tu familia, digo, es un combo que se va armando entre medio, ¿no? Pero digo, bueno, ¿cómo lo encuentra el negro ese momento? No, a mí me encuentra roto. Yo creo que me encuentra. Y aparte, yo creo que fue ahí también. Ahora que justo estamos hablando de mi viejo, hubo uno de los espacios que tenía la comunidad era el espacio seminario. Y me acuerdo que hubo una vuelta de que se arma llevan un seminario que la situación era tener que como reproducir una situación de tu vida. Sí.
que te había hecho sentir mucho dolor. Yo por dentro ya sabía cuál era. Sí. La cuestión era levantar la mano y decir, quiero participar. Es esta. Y en esto de, listo, yo me entrego, Levantaste la levanté mano. la mano. Y bueno, la representación fue así, o sea, me acuerdo, mis hijos fallecen en mis brazos, en el 2004. Por, bueno, mi viejo tenía cáncer y Sí. me acuerdo que la decisión fue como con mi vieja, antes de que mi hijo fallezca esa semana, me acuerdo que tuvo situaciones, estuvo muy mal, llamado con la ambulancia, venían, le metían una pichicata y como que los tiraban 2 días más. Sí. 22 de diciembre pasa lo mismo, mi vieja me dice, llamamos y le digo, no, ya está. Ya está. O sea, sentiste que no había que seguir alargándole el sufrimiento. Era un egoísmo nuestro, obviamente, de no querer que se vaya, pero la estaba pasando muy mal. En eso, obviamente, yo con mi viejo en mis brazos. Digo, antes de que continúe, qué valor, puta madre, poder pensar eso en un momento tan crucial, digo, Sí. teniendo tu viejo enfrente, pensar esto, ¿no? Decir, puta, qué egoísta de mi parte y de alguna manera permitirle o dejarlo partir, porque es eso. Digo, pero vos lo dijiste, muchas veces uno cree que está haciendo bien y en realidad está siendo egoísta con la otra persona, ¿no? Nada, digo, quería destacar eso, digo, qué valor en ese momento. Bueno, eso también fue como anestesiado con el tiempo. Y ahí es donde volvemos al tratamiento. O sea, cuando a mí me proponen hacer una situación, tiran alguna situación y justo se da de que algunos compañeros llevan también situaciones a cosas Parecidas. con los padres, con muerte. Y digo, ya está, me pongo ahí, donde fue como bisagra. Entonces me acuerdo que fue, bueno, ¿qué querés representar? Y bueno, fue representemos el momento que mi hijo fallece. Entonces fue elegir un compañero que de alguna manera, no que representaba a mi viejo, pero que yo por ahí sentía que... Sí, conectarse. Con el momento, con la persona. Como que si yo en ese momento lo tenía ahí a él, de alguna manera me conectaba y lo veía a mi viejo. Sí, creo que cuando uno puede conectar desde los sentimientos, puede conectarse con la situación, no importa quién uno tenga en brazos, si tiene que representar, ¿no? Digo, si vos estás conectado desde los sentimientos, desde el corazón, creo que te puedo asegurar que has visto a tu viejo en ese compañero. Sí. Así que la situación arranca y me acuerdo que la situación se congela cuando tengo a mi viejo. Y no me olvido más, y me acuerdo que se congela la situación y hubo compañeros que se pusieron atrás mío y otros que se pusieron atrás de lo de mi viejo. Y la situación era como que en ese momento los que estaban atrás de mi viejo me decían cosas a mí, y los que estaban atrás mío me decían cosas a mí como si yo se las estuviese diciendo a mi viejo. Y o sea, te cuento y como que vuelvo a entender ese momento. Yo en ese momento quebré, rompí en llanto mal porque hoy lo veo desde otro lugar, lo llevo como más, no sé, como internamente me emociono. Claro, hoy porque por ahí ya tenés un duelo hecho, ¿no? Digo, uno sigue sintiendo el dolor, pero por ahí en menor medida, digo, porque porque ya entendió, ya comprendió, y bueno, nada, a partir de eso me parece que se vive un poco mejor uno y también puede recordar a esa persona muchísimo mejor, sea quien sea, no importa. Pero bueno. Así que esa situación fue bisagra. Y yo te puedo asegurar, Flaco, que desde ese momento fue como hacer un duelo. Roto. Yo creo que estuve en la comunidad, no sé, una semana roto. Y después fue como empezar a entender, levantar. Y de alguna manera lo que entendí en la comunidad fue como pasando como etapas con la terapia. Primero creo que agarré todos los quilombos que estaban alrededor mío. La muerte de mi viejo, mi relación con mi vieja, con las personas que estaban alrededor, y después llegó un momento en donde me tuve que meter conmigo.
esa creo que fue como la segunda parte y ahí en donde me tuve que enfrentar también con un montón de cuestiones, ¿entendés? De cómo era yo, de aceptar cosas, de decir el negro tiene esto copado y esto de mierda. Claro. Aceptar de que la adicción hizo entender de que si yo en algún momento entendí hice cagada, Sí. ya está, yo lo aprendí. Ujú. Si yo en algún momento fui hijo de puta, ya está. Está ahí. Sí. Después quedará en mí si yo lo quiero otro día despertar o no. Pero está ahí. Sí, seguro. Entonces, que sí. viste, era aceptar un montón de cosas. Que no era el santito, que. Viste, que Empezar a sacarte la careta Oh. de alguna manera con vos mismo, digo, Sí. no se trata ni más ni menos que de eso. Y eso es dificilísimo. Porque volvemos a estas cuestiones de pedir y dar explicaciones, digo, sacarle la careta a los demás es facilísimo. Sí. Digo, el tema es cuando hay un espejo y la careta sos vos quien te la tiene que sacar. Creo que eso se torna más difícil, Oh. creo no, estoy segurísimo. Es dificilísimo. Pero Enfrentarse bueno. a uno es dificilísimo. Sí, seguro. Enfrentarse a lo que uno es. Mm. Porque lo copado sí, tiramos para arriba, pero lo no copado. Y lo no copado con la historia que tiene, por entender, alguien en etapa de adicción. Yo siempre voy a decir lo mismo. Yo no considero Sí. que el adicto sea un adicto de por vida. Ujú. Nunca me metí yo eso en la cabeza como que yo tengo el título de adicto. Mm. Que me tengo que cuidar, sí, pero yo durante el tratamiento y después en mi vida creo que cambié como hábitos. El hábito de consumir Sí. todo el día, después lo cambié por hábitos. O sea, Después- desaprendiste ciertas cuestiones Sí. y aprendiste o Otra. retomaste alguna. Otra, y sumé otras por ahí nuevas. Sí. Sí. Ahora, no es decir, listo, y viste. No. Yo, obvio, te tenés que cuidar y tenés que estar atento a quién sos. O sea, hoy vos no, ¿cómo te puedo decir? Más allá de cuidarte, digo, vos no crees que sos un adicto. No. Ujú. Sí. No me pongo el rótulo ese. Ujú. Sí. Sí, un poco esto, el tema de los rótulos, digo, no estoy muy de acuerdo, digo, porque hay personas que te etiquetan o te rotulan de tal o cual cosa, digo, y me parece que nada, que no está bien. No, está bueno. Todos somos personas y a partir de eso, digo, tenemos diferentes cuestiones, diferentes errores y bueno, nada, me parece que hay que vivir, hay que sanar, hay que caminarlos, hay que transitarlos, pasa por ahí. Esto era ya en la etapa del tratamiento, digo, ¿cómo te encuentras vos por ahí ya la finalización, eso que decía yo hace un rato de la fase C, ¿no? Del No, tratamiento. y esa etapa creo que me agarra como. Yo siento que me agarra como fuerte en cuanto a lo que sané. Ujú. Creo que la terapia y usarlos a ustedes, Sí, desde el buen, sí. usarlos desde el buen sentido para lo que estaba el operador, del charlar, de todo, Ujú. del darte cuenta, ¿entendés? De las cosas simples, de que esto no era para tanto, y de que esto es esto. Yo, a ver, siempre pongo una misma situación. Sí. Una vuelta, me acuerdo que, ahora que decís de la etapa final, cuando yo termino la internación, el padrino de mi hija, bueno, él vive en Buenos Aires, y me acuerdo cuando yo vuelo a Buenos Aires, un día me dice, che, negro, ¿querés que vayamos a comer unas pizzas? No me acuerdo, era lo de Argentina. Bueno, vamos. Vamos a comer unas pizzas y después vamos a mirar una peli. Bueno, dale. Entonces fuimos, 9 de la noche, 10 de la noche, Ujú. comimos unas pizzas, miramos una peli, fue un viernes. Y me acuerdo que era la 1 y todos dijeron, bueno, terminamos la peli, nos hicimos una sobremesa, nos reímos un rato, Sí. era tipo la 1 y todos dijeron, bueno, me voy porque tengo que hacer esto, mañana tengo que laburar, tengo que... Y yo lo miro a Seba, que también era el flaco, y le digo, che, flaquito, y bueno, ¿qué más hay? Dice, no, nada, ya está. Nada. ¿Cómo nada? Digo, son la 1. No. Dice, no, negro, ya está. Nos juntamos a comer y a mirar una peli. Eso que me dijo él en ese momento no lo entendí con el tiempo. Bienvenida a la realidad. Y con el tiempo entendí que eso estaba recopado y que no necesitaba de algo más. Y que juntarte a comer unas pizzas con tus amigos y mirar una peli estaba re bueno. Yo acepté eso. Ujú. Dejé como el negro allá arriba y Sí. creo que
que no había nada más. No había nada más. O sea, sí hay, si quería. Sí, no obvio, había, sí. pero digo, bueno, venía con un trayecto ya laburando ciertas cuestiones Sí. sentimentales, personales, que bueno, buenísimo, que con el tiempo por ahí puedas darte cuenta de que nada, de que es eso muchas veces, y que está bueno. Es que está buenísimo. Vos terminás el tratamiento y la reinserción... Yo termino el tratamiento y en algún momento se me cruzó esa idea de decir, bueno, no sé, me quedo en Mar del Plata, cerca, porque teníamos un grupo tan lindo que habíamos hecho como muy buena relación con algunos chicos, aunque entendés también que tus compañeros de tratamiento son compañeros de tratamiento. Porque ahí adentro vivís todo lo que no viviste por ahí en 10 años, lo vivís en 6 meses, un año. Sí. Entonces algunas cosas son ficticias, ¿viste? Esa cosa de mi amigo de toda la vida. No, no, un compañero de tratamiento que quizás después, dale para adelante. ¿Generaste amistades a través de eso? Sí, sí. Generan amistades con compañeros, Perduran. Perduran hoy en día. Algunas. Sí, gente que quise mucho en ese momento, como tratamiento, operadores y compañeros, y que hoy puedo decir amigos, y amigos que fueron compañeros y amigos que fueron operadores. Bien. Sí. ¿Y vos volvés a Buenos Aires? Yo vuelvo a Buenos Aires a hacer la integración. Ajá. Vuelvo al CPA, creo que me acuerdo que hacía una terapia por semana y creo que 2 o 3 grupos. Sí. No fue fácil, porque como que yo volví de nuevo a ver a todo. El estar también lejos de mi ciudad también me sirvió mucho. Me abrió la bocha como a decir, no quiero tampoco estar ahí. Como que sentía que volvía, viste, un poco más de lo mismo, aunque cambiara algunas cosas. Sí. Entonces lo primero que dije, bueno, estoy un tiempo en casa y junto plata y me alquilo algo. Entonces fue como mi primer proyecto. Sí. Volví a trabajar con una familia amiga que había trabajado siempre. Ajá. Pero nada, en el medio se empezó a tornar como difícil, porque esto que hablábamos del rótulo, lo que por ahí muchos hicieron en el tratamiento, que vivían en Mar del Plata, Balcarce, que se veían sábado y domingo y que pudieron limar algunas cosas ahí, Sí. yo lo tuve que hacer estando afuera. El tema de la confianza, desconfianza, la mirada todo el tiempo. Sí. Entonces llegó un momento, viste, como decir, yo me siento como muy sofocado. Entonces sofocado era como empezar a tratar de entender, de tomar aire, y no era de las mejores maneras. No volviendo a consumir, sino que no era de las mejores maneras que intentaba entender tomar aire. Sí. Así que surgió la posibilidad de, me acuerdo, unos viajes, de ir a la comunidad un día a dormir. Y en el medio, que bueno, esto se va como hilando todo, para las fiestas, estando internado, vos te juntabas con toda la familia. El mismo día que yo me interno, el 28 de junio del 2007, viene otro compañero que se interna con nosotros ese mismo día. Pegamos mucha onda. Tal es así que para las fiestas, como mi familia podía venir el 23 y el 30, vinieron, las fiestas de la juntada era, creo que 24, o sea, caían justo, 24 y 30, mi familia no podía, entonces vino 23 y 30. Entonces yo me junté con la familia que más allegado estaba, y bueno, la familia de él, bueno, cuestión que conocía a la hermana de él, un diciembre. Nos pusimos a hablar de la vida, de mi experiencia, de la experiencia de ella, cuestión que no volvimos a tener comunicación 8 meses después. 8 meses después yo le mando un mensaje, no es como ahora, celular, en ese momento era Messenger, no me acuerdo qué. Sí, algo de eso había. Che, ¿cómo andás vos? Que esto que el otro, che, tu hermana, que pin, que pan, y bueno, cuestión que yo me pongo a hablar con ella. Entonces se dio de que yo a veces venía a Mar del Plata, ella iba a Buenos Aires y nos empezamos como a relacionar desde otro lugar. Hasta que empezó a pasar algo. Hasta que empezó a pasar algo más en serio. Hasta que llegó, me acuerdo un día, de que estábamos en un micro, creo que en Buenos Aires, ella se venía para Mar del Plata, y la sensación que cuando se fue como, no quiero que se vaya, o en realidad quiero estar con ella.
y hasta ahí no éramos nada, o sea, sí, viste, era como Sí. viajes para acá, para allá. Sí, pero había algo, Había algo. que te marcaba que no querías que se fuera, No quería. que querías seguir compartiendo. Sí. Y cuando yo venía para acá, para Mar del Plata, el último, una vuelta que fui a la comunidad, que me dieron la posibilidad de quedarme a dormir, Ujú. hablé, me acuerdo, con una, siempre hablaba con ustedes, siempre, y me acuerdo que había una directora, que era la directora de terapéutica, le comento la situación, y yo no sé cómo salió la loca idea de por ahí querer venir a Mar del Plata. Y ella me dijo que si llegaba a venir a Mar del Plata, que podía terminar la organización ahí. Y era como que cerraba todo. Entonces estuve como un tiempito más en Buenos Aires y digo, bueno, voy a probar a Mar del Plata. Se da que pruebo hoy con, se llama Laura, que le digo, bueno, pruebo con Lau. Hoy Laura, Hoy Laura. para por ahí explicar un poquitito, digo, Sí. Hoy ¿quién es Laura hoy? Laura es la madre de mis 3 hijos. Mirá. Es mi esposa. Así que después de, esto fue en el 2008, Ujú. yo después de la integración me vengo a vivir a Mar del Plata, fin del 2008, y conseguí, me acuerdo, trabajo en una pizzería, al trabajar de sereno, me alquilé un lugar, Mm. me fui de Buenos Aires, me fui bien, porque en realidad Sí. fue como, o sea, un cambio, en vez de mudarme de ese proyecto que tenía de Sí. a un par de cuadras de casa o a otra Fue como lugar. arriesgar el proyecto Me fui 400 kilómetros. Y bueno, y creo que se fue dando todo y creo que todo tuvo que ver con todo. Ujú. Era como nosotros hablábamos hoy antes de la entrevista. Yo me interno un 28 de junio del 2007 y Lola nace un 28 de junio del 2010. Entonces, ya está, digo, no, todo, viste, ahí hay cosas Encajaba. que... Sí, Encajaba perfecto. entonces, ya te digo, yo siempre digo lo mismo, si yo tuviese que pasar por todo lo que pasé para llegar a tener todo lo que tengo hoy, hasta con lo que pasó con mi viejo, Sí. yo no cambio nada. Ujú. Yo lo vuelvo a repetir. Vos me preguntás qué cambiaría, sí, más tiempo obviamente de haber podido hoy, con lo que sé, exprimido más Sí. a mi viejo y demás. Ujú. Sí, sí, hoy con el diario El Lunes. Ahora, vos me preguntás, Ujú. negro, vos hoy con casi 40, 39 años y aquellos 24 que tenía Sí. cuando en internet, me preguntás si hubiese cambiado algo para tener esto que tengo hoy, Ujú. no, Bien. no cambio nada. Sí, yo soy de esa idea, digo, porque uno muchas veces nos encontramos con gente que te pregunta ¿y qué cambiaría? Yo contesto exactamente lo mismo, digo, yo no cambiaría nada porque si siento, por lo menos lo que me pasa a mí, es que si cambio algo me puede alterar el final de la película, digo, el final me refiero a hoy, Sí, ¿no? sí, a lo que tengo hoy. Entonces digo, seguramente que en el medio hay tristeza, hay dolor, hay Sí. alegrías, pero digo, yo no tocaría nada. No, Pero bueno, o sea que ahí empieza a pasar todo con Laura, se casan, nos fui casamos. donde fui invitado, Invitado. A ese hermoso casamiento. Eh, pero ahora, pregunta, ¿cómo desde la pizzería empezás a pensar, a fantasear o a ponerle el nombre que vos quieras, digo, ¿cómo empezás a pensar en trabajar como operador socioterapéutico en Posada del Inti? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que...? Mientras yo estuve en la pizzería, cuando Ujú. hablamos de esto de la esencia, a mí siempre la esencia, en mi esencia estuvo como la solidaridad. O sea, siempre me gustó dar una mano. Sí. Siempre, siempre. Cuando estábamos, no digo que armé algo en el barrio ni nada, no, pero siempre que estábamos y podía dar una mano acá, allá, en Sí. la universidad, Desde el Sí. habla, desde la Desde escucha, siempre. Ujú, siempre me gustó. ujú. Cuando yo estoy, me acuerdo, internado, no me vio más, creo que una vuelta estuvimos charlando Sí. nosotros y se dio como una charla de, qué copado sería, y vos me acuerdo que me dijiste, hubo dos momentos, que hubo una charla que tuvo que ver con proyecto laboral y una charla que tuvo que ver con lo personal. Yo me acuerdo que una vuelta, las dos fueron más o menos las mismas respuestas.
cuando hablamos una vuelta de cuestiones que tenía que ver, por ahí me gusta esto, y bueno, la respuesta fue como, sí, bueno, pero hoy estás viviendo todo esto y obviamente ¿entendés? La carga hace que te guste y demás. El tema cuando salgas allá afuera, a ver si después de un tiempo te vuelve a llamar. Y hubo otra que tuvo que ver con, che, flaco, un día yo me acuerdo que no sé qué pasó, no sé, yo te vi medio raro, porque como todos los operadores les pasan cosas y a veces está bien y a veces, pero usted no, nunca se muestra nada, pero a veces sale algo. Entonces, che, flaco, bueno, me acuerdo que un día, no sé, estaba medio cruzado o algo así. Y yo te dije, che, si necesitas algo, podés contar conmigo. Y no sé, yo nombré la palabra amigo o algo así. Y que me acuerdo que vos me dijiste algo como de que sí se podía contar, sí, pero que por ahí para llegar a ser o utilizar la palabra amigo tenía que pasar mucha agua bajo el puente. Bueno, listo. O sea, yo lo tomé bien, o sea, pero por ahí lo entendí con los años. O sea, porque es agua bajo el puente, ¿entendés? Hizo que yo vuelva a Buenos Aires, que haga la integración allá, que después venga a Mar del Plata, que nos sigamos viendo acá en Mar del Plata, que me invites a tu casa, que te invite a mi casa. Fuimos compañeros de trabajo y entonces hoy sí puedo decir, ¿entendés? Somos amigos. Hoy somos amigos. Hoy y pasó esa agua. Esa bendita agua bajo el puente. ¿Entendés? Y me parece que fue desde ahí donde entró esto de posada. Un día yo estaba, cuando yo entro a la pizzería, lo mío era o yo con Rolo allá trabajamos con el Durlo, todo lo que era hacer trabajo de oficina. Y después estaba el otro que era lo social. Entonces a mí lo que me dio la pizzería fue como darme el tiempo a ver Mar del Plata qué onda con cada cosa. En el medio de todo eso me acuerdo que Pedro, que hacía en ese momento hacía los seminarios, me llama y me dice, mira negro, se está por ir uno de los chicos, me dice, si te interesa, olvídate. Miento, antes de eso me invitan a hacer ¿el curso? El curso de operadores con los integrantes de Posada del Inti. Hicieron como 4 invitaciones a personas que no pertenecían al staff o al grupo de Posada del Inti, y una de esas era yo, y nada, fue una experiencia inolvidable, y ahí ya como que me llamó. ¿Di clase yo en ese? Porque no me acuerdo. No, en ese no, ¿no? No, porque en realidad vos eras... Claro, no, porque después yo di clase de operador y bueno, no me acordaba si había estado, pero bueno. Ahí éramos todos alumnos. Ajá, y ¿cuál fue la sensación cuando ya formabas parte si bien hay como una invitación a la comunidad a conocer, digo, la trastienda de la oficina y demás, las estrategias que se piensan, que no se hace, que se hace, digo, cuando viste eso y cuando empezaste a ser parte de un equipo de trabajo, ¿no? Digo, de un equipo terapéutico. Sí. ¿Qué pasó con vos? Y lo primero fue rarísimo porque yo el primer lugar que voy a trabajar dentro de Posada del Inti, cuando cambio la pizzería, empezar a trabajar en la institución, fue a Balcarce donde yo había hecho el tratamiento. Y yo no me olvido más estar parado en ejemplo, en la cocina, y nosotros teníamos la casa nuestra atrás, y estar parado ahí y decir, wow, me cruzaban 18.000 fotos. Y después obviamente entender la sensación de, yo quiero hacer esto. Porque también los veía a ustedes y en ese momento decía, qué bueno, qué copado lo que están haciendo, y me gustaba mucho. Y creo que ahí fue como que me enamoré también, o sea, como que dije, chao, yo cuando empecé a entender a ser parte del equipo terapéutico. Sí. ¿Se enamora uno de esta profesión? Sí. Llegaste a amarla. Sí. Yo en realidad yo trabajé en Posada del Inti 9 años, desde el 2010 al 2019. Y en realidad creo que uno, y hablando con otros compañeros en ese momento y demás, yo me enamoré y amo la profesión. Pero creo que también me di cuenta de que era es como una vocación, o sea, creo que eso está siempre. Hoy yo estoy trabajando en hotelería. Sí. Pero me da... Pero tu esencia es eso, ¿no? Digo, sí.
el estar abierto a la escucha más que nada, porque muchas veces se piensa que por ahí la profesión de cualquier rama, sea desde lo terapéutico, uno cree que es sentarse y hablar. Y no muchas veces es sentarse y hablar, digo, muchas veces tiene que ver con lo mismo que decíamos al comienzo, ¿no? Con esto de dar y recibir explicaciones. Digo, muchas veces uno puede también sentarse y escuchar. Sí. Digo, está quien necesita una palabra y está quien necesita simplemente ser escuchado y abrazado. Uy, sí. Creo que uno aprende eso, que hay momentos en donde está bueno dar una charla, está bueno en donde a veces dar un consejo, está bueno a veces, en el buen sentido, una cagada a pedo, y a veces también está bueno unos silencios y tomar unos mates. Y también sirve, o sea, porque hay veces que no hay nada que decir, hay veces que hay que acompañar nada más. Exacto. Y creo que viene por ahí la mano. Quizás cuando sea, algún día podemos hablar de lo que es trabajar en una comunidad terapéutica y ahí lo podemos hablar con más profundidad. Sí. Cuando quieras, o sea, estás más que invitado, es así. Yo voy antes de que por ahí puedas hacer un cierre, digo, ya hemos pasado un poquito por tu historia, ¿no? Lugar de nacimiento, digo, fuimos nombrando, o fuiste, mejor dicho, nombrando momentos claves por ahí de tu vida hasta llegar a hoy trabajando en hotelería, bueno, ya estando establecido con una familia, digo, haber reconstruido los vínculos familiares, haber sanado en cuanto a lo de tu viejo, haberte encontrado con otras personas por ahí, en definitiva, digo, haberte parado desde otro lugar en la vida. Antes de por ahí de pedirte yo un cierre a vos, más que nada para aquellos que puedan llegar a mirar y escuchar, nada, yo agradecerte particularmente porque estés hoy sentado acá, saliste de laburar, viniste, como por ahí decía al comienzo, después de haber atravesado, bueno, maldito COVID en Mar del Plata, donde fuimos parte de una de las zonas más infectadas. Castigadas. Exacto. Nada, agradecerte, decirte adelante de 1 o 55 millones que nos miren, que sabés que te quiero muchísimo, y lo que dije aquella vez, ese río bajo ese agua, perdón, bajo el puente, nada, se hizo realidad, pero en realidad no lo hice realidad yo solo, digo. Fue el generar un vínculo y hoy por ahí mantenerlo después de tantos años. Así que nada, recontra agradecido de verdad, sabés que siempre deseé y voy a desear lo mejor para vos y para los tuyos, lógicamente. Pero bueno, conozco por ahí, quise dejar que contaras tu historia vos solo, porque me acuerdo de charlas en Balcarce, de momentos lindos, de momentos feos, pero bueno, digo, el resultado y el final me parece que valió la pena. Agradecido también porque uno cree que muchas veces solamente el operador ayuda al paciente y yo te puedo asegurar que por un montón de Miguel, de Juan Carlos y del nombre que le quiera poner, es donde también con ustedes yo fui creciendo en mi profesión y fui amándola cada día más. Así que nada, negro, buenísimo y agradecidísimo, de verdad. Vos, Flaquito, nada, el agradecido también soy yo, la verdad que me sentí cómodo, como recordar. A mí siempre me gustó mucho como volver a la esencia y esto, volver a la esencia. Estoy agradecido también, como decís vos, de poder hoy entender, haber pasado toda esa agua abajo del río y poder tener una relación, una amistad. Y como mensaje, no sé, no soy un mensajero, pero no, pero digo, por ahí una mensaje lo llamo yo, digo, de alguna manera, ¿no? Como para ponerle por ahí un nombre. Creo que hubo como diferentes etapas. Creo que el mensaje sería que creo que hay que animarse un poco a entender, a enfrentarse a uno mismo, a perder esa vergüenza que uno siente. Creo que el poder, ¿entendés? Creer y estirar y dar una mano para que otro te ayude, eso es fundamental. Es fundamental.
Y para eso creo que uno tiene que entender que nada, que está allá abajo y que necesitas una mano. Y que a veces uno no puede solo y que necesita una mano. Y creo que, a ver, uno creo que a veces uno no es tan débil como uno cree. Creo que yo aprendí y le pasaba a un montón de gente de que siempre yo pensé que entender que siempre mi historia obviamente va a ser la más pesada. Sí. Pero aprendí que tampoco yo fui el más débil. Que hubo un montón de entender de momentos en donde lo equilibré. O sea que fui débil cuando necesité ser débil y largar. Y después hubo otra parte ¿entendés? Donde fui fuerte. Entonces uno no es 100% débil. Creo que tiene esa cuestión ¿entendés? De ir equilibrando. Pero Exacto. eso te lo da cuando lo puedes entender y te entregas para decir, bueno, loco, soy esto, 100% esto, pro y contra. Y creo que vuelvo a repetir lo que dije antes, o sea, animarse también significa entender decir, no cambio nada de lo que pasó en el medio. Porque si creo que el tiempo que lo intenté cambiar fue tiempo perdido. Y en algunas cuestiones perdí años en querer modificar algo o en querer modificar a alguien. Entonces no, a mí no me sirvió de nada. Entonces el mensaje por ahí va por ese lado. O sea, no cambio nada, pero con esto he aprendido. Y nada, por ahí tiene que ver con eso. Creo que ahí es un resumen. Bien. Y por ahí, sin extendernos mucho ya, porque ya es tarde, es casi de madrugada. Digo, y a aquel pibe o aquella piba que te está viendo, ¿qué le dirías? No, nada, animate. Yo creo que tiene que ver, ¿entendés? Con esto de... nada de lo que uno muchas veces, ¿entendés? Siente que es lo peor que ha hecho en el mundo, es lo peor que ha hecho en el mundo. O sea, siempre creo que hay una posibilidad de sentirse bien. Hasta a mí la comunidad lo que me dio, ¿entendés? Es que de las peores situaciones yo saqué cosas buenas. Y me parece que tiene que ver con eso, o sea, de animarse, entender y de entender de que uno, por lo menos, a uno le puede tocar un estilo de vida, pero que hay otras formas de vivir. Después está en si uno puede, no puede, quiere o no quiere, y se dan algunas cuestiones, pero poder aprender a ver que hay otra forma de vivir, no solamente entender anestesiándote, nada, es fundamental, es animarse. Bien. Gracias. Gracias, Marito. Otra vez. Te quiero, yo también te quiero. Gracias, gente.